Bien, buenas noches con todos. Buenas noches en México, en Perú, Chile, Bogotá, Nueva York, desde donde nos estén viendo. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Andrés García. Por favor, Andrés, preséntate. Mucho gusto a todos, es un gusto saludarlos. Gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Soy Andrés García y soy coach en programación neurolingüística y hipnoterapeuta. Y he ayudado a cientos de personas a transformar su mente, para transformar su vida en diferentes áreas. Y si se preguntan qué es la programación neurolingüística, pues también la PNL, como le suelen llamarle, es una herramienta poderosa para cambiar cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas, reprogramando tu mente como si fuera un software, un programa de computadora. Y tengo una frase que me gustaría compartirle, que dice: si repites pensamientos de escasez, actúas con miedo, pero si programas tu mente para el éxito, tus decisiones cambian y también cambian los resultados. Quiero compartirles también que he visto a personas que no creían en sí mismas, que tenían miedo a hablar, miedo a vender, miedo a perder, y se transformaron en líderes, emprendedores e inversionistas. La mente no entrenada rechaza oportunidades. Por eso, si vas a entrenar, si vas a entrar al mundo del trading, primero tienes que entrenar tu mente. Y para hablar de oportunidades, quiero que nuestra amiga Génesis nos dé toda esa información que estamos esperando. Adelante. Me encanta, Andrés. Has dicho algo completamente cierto y yo te voy a dar la razón. Para entrar en trading, antes de manejar lo técnico, la teoría, lo práctico que se aprende, hay algo importantísimo y que sí te puede sabotear y es la mente. Y es algo que pues muchas personas lo omiten, pero es necesario porque hay muchas emociones en el trading. Estoy hablando de trading financiero, que es la compra y la venta de instrumentos en la bolsa de valores, en los mercados bursátiles. Entonces, como ahí tú prácticamente estás haciendo dinero con dinero, bien, no es que es otro tipo de trading, es que entran mucho las emociones. ¿No? Cuando uno empieza a ganar puede venir la euforia, me creo lo máximo, soy la estrella, y cuando uno pierde dinero y sobre todo ahí sí va acompañado de una mala gestión de riesgo, lo que sucede es que la gente se siente perdedor, se siente, ¿sabes? El, el no merecer cosas buenas, es como que, acabo de perder, soy la peor persona del mundo, y comienzan esos sentimientos muy feos y esas vocecitas acá también en la mente. Entonces, aparte de eso, si no tienes un buen control de riesgo y supongamos que no colocaste un stop loss y pusiste la hipoteca de la casa en una operación peor, Andrés, pues, o sea, si de por sí, no sé, dijiste voy a perder $100, ¿no? Es mi riesgo y lo perdiste. Ahora imagínate cosas que no deberías, como la hipoteca, un crédito, y esas cosas, pues, hacen que las personas la puedan pasar un poco mal, ¿no? Y por eso es que también duele mucho perder en trading. A mí al principio me dolía, porque de verdad que te viene eso como que estás así patinando hacia la cima y dices, no, soy lo peor, soy lo peor, ¿no? Eso es lo que a mí me pasaba y por eso quiero preguntarte también, hay una frase que yo vi sobre el vínculo entre la identidad, el ego y resultados. Si me puedes comentar un poco más sobre la identidad, ego y resultados, Andrés. Pues casi te iba, y por poco te hablo de eso antes de, pero no te quise interrumpir. y la, y hablando de primeramente del ego, porque la palabra ego, muchas personas se confunden y piensan que la palabra ego es tú creerte más que nadie, pero no. El ego es esa voz que siempre tú la tienes hablándote, y tú piensas que eres tú. Tú dices, oh, esa es mi voz, pero está el ego y lo que es la esencia. Y esa parte que es la esencia es quien tú eres en realidad, no el ego. Y muchas veces, cuando tú quieras dar un paso importante,
esa voz a veces te dice, ay, no, mira, no hagas eso, como que te quiere aguantar de la silla para que tú no te muevas. O cuando tú quieres quizás ayudar a personas de cierta manera, te dicen, no lo ayudes. Es tantas cosas que el ego interviene. O por ejemplo, cuando se te da una oportunidad, que es la oportunidad de tu vida, quizás un trabajo que vas a ganar más dinero, quizás mudarte para un país que te van a dar un trabajo con el doble del salario. Y la voz te dice, no es eso, porque está acostumbrado a la parte de estar en la zona de confort, en la comunidad. Pero en lugar de estar como que peleando con el ego, por ejemplo, una de las técnicas que yo uso, vamos a decir que me quiero darnos una señal o una voz de miedo. Y dice, no, mira, no puede. Eso te puede dar mucho miedo. Si tú, sí, o un ejemplo, vamos a decir, una nueva oportunidad, no, pero espérate que. Entonces yo digo a la voz, gracias por recordarme que muchas oportunidades buenas se me están dando y yo soy valiente para ir por esa oportunidad que es grande y que le está esperando. De verdad que gracias. Entonces, en lugar de irme en contra o hacerle caso, le doy las gracias, pero le doy la vuelta. Y eventualmente tú le vas dando la vuelta y va con el tiempo, el ego te deja un poquito de molestar. Por ejemplo, estás listo para hacer algo. Un ejemplo, empezaste a hacer gimnasio, ejercicio, un ejemplo. Entonces el ego te dice, no, mira, tú no vas a durar en el gimnasio. Tú el año pasado dijiste que en enero ibas a empezar y ya en febrero ya tú estabas que no volviste más al gimnasio, acuérdate. O sea, ahí tú le dices a la voz, gracias por recordarme que yo sí puedo ir a hacer ejercicio, yo puedo quedarme, yo puedo tener la salud y el cuerpo que yo quiero y lo puedo hacer. Y así sucesivamente, en todas las áreas, hay que controlar esa voz y como que en software, en programación de computadora, hackearla, como hackearla, para que trabaje a tu favor. Y también está por otro lado el diálogo interno que se conoce en la programación neurolingüística, que es como tú te hablas a ti mismo. Porque de la manera que tú te hablas a ti mismo, tú tienes que hacer una nueva manera, tener una nueva manera de hablarte. Como tú te hablas, es como tú te sientes. Por ejemplo, empiezas a decir con mucha fuerza, mucha autoridad, soy suficiente. Lo vas repitiendo. A lo mejor la primera vez no notas diferencia, pero dices, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente. Y a medida que lo vas haciendo, tu cuerpo va cambiando de la manera que tú te habla y tu diálogo interno va a cambiar. Por ejemplo, te metiste un golpe con algo en vez de decirte a ti mismo, un ejemplo, muchos dicen esto, ay, qué bruto. Ay, Sí. cambian ese diálogo, ay, fue que no me di cuenta, o soy inteligente, pero se me pasó. Siempre cambian el diálogo. En esto, de lo que estamos hablando en el trading, cuando tú cambias tus creencias, y la manera de tu ver estas oportunidades y las aprovecha, como está diciendo Génesis, tu mundo cambia. Pero hay que cambiar primero aquí y después todo lo demás viene por añadidura. Y eso me surge una pregunta que quería hacer, porque tengo muchas personas que quieren muchas veces comenzar nuevos en esto del trading. Y me gustaría saber, para las personas que todavía no saben nada, ¿verdad? Cómo pueden hacer para tener ese conocimiento, hablar un poquito más del trading y todo eso. Bueno, es una transformación. Eso sí lo he visto en absolutamente todas las personas desde que yo empecé en el trading, que nos encanta esta carrera, ¿bien? Porque te impulsa a ser una mejor versión. Mira, yo antes estuve en comunicación audiovisual y me encantaba tirarme a suelo, hacer videos, tomar fotos, me encantaba postproducir, hacer los videos más bellos, ¿ok? Pero ahí se quedaba todo y de ahí yo era feliz. De ahí estuve en pastelería y panadería, también adoraba mi trabajo, pero ya. En cambio,
una vez que tú empiezas en el trading, de verdad que saca lo mejor de ti en todas las áreas, porque te vuelves una persona más disciplinada, tienes que. Entonces, es una transformación mental, es una transformación también espiritual para mí. Y digo mental porque recién, como el año pasado o el año pasado, la forma en la cual yo, imagínate, ya con 5 años aquí, pude sentirme, dejar de sentir culpa, bien, porque sí, no voy a ocultar que sí me sentía mal cada vez que perdía, y ni siquiera era mucho, simplemente estaba dentro del plan, pero igual era un sentimiento feo. Cuando encontré esta comparación, Andrés, y me parece importante que las personas que entren a trading lo puedan saber. Tú en un juego de básquet, porque yo antes también jugaba básquet y fui capitana. Entonces tú lanzas, pa, la canasta, no sé, en todo el juego, en total lanzaste, no sé, 50 veces. Y de las 50 veces, a lo mejor encestaste 35, 40 o 45 porque eres la mejor. Pero ningún jugador de los 50 mete las 50. Entonces comparé esas tiradas a la canasta con operaciones y dije, ok, o sea, de las 50 operaciones que yo puedo hacer en un mes, por ejemplo, por fallar 5 o por fallar 10, ni siquiera fallarlas, sino porque al fin y al cabo nadie sabe lo que puede pasar en el mercado. No es como que tú dices, yo hice bien toda la estrategia y al final esa perdió. Fue lo que a mí me ayudó a dejar ese pensamiento negativo de perdí, qué horrible me sentía. Entonces, es la mente. Y además de eso, como tú dices, te tienes que hackear. Bien, porque tenemos bastantes techos mentales y es algo que también vamos a tocar más adelante. Y los techos mentales no necesariamente están dentro del trading, están atrás, ¿no? Están en un cajón dentro. Y entonces eso también indirectamente te hace a ti no ir por las ganancias, pienso. Entonces, es algo que, por ejemplo, yo incorporo en mi curso lo que es la mentalidad. Yo escucho algunos audios, tengo en mis notas mis audios de lo que tú dijiste, el diálogo interno. Entonces yo digo, soy abundante, soy inteligente, el dinero fluye a mí, soy una fuente eterna, perdón, no fuente eterna, sino una fuente, pues la fuente de la abundancia, etcétera, y me lo he repetido y va con la emoción, con emociones positivas, y así es como Correcto. también he dado un salto cuántico. Correcto. Y muchas veces, por ejemplo, esto, a mí siempre me gusta añadirlo. Y esto aplica para todo en la vida. Y siempre hay que cuidar el círculo de uno, el círculo. Porque, por ejemplo, en tu círculo tú puedes elegir, yo recomiendo 5 personas, pero si quieres elegir sin más, lo puedes hacer. Pero esas 5 personas tienen que ser personas exitosas, personas para tú modelar y personas que te aporten lo positivo, que recarguen de energía. Y ese círculo que tú siempre tienes que respetarlo y mantenerte siempre con él. Porque muchas personas, ¿verdad? A veces el círculo que tienen son personas que en vez de darle energía, se la quitan. Y entonces a lo mejor esa persona venía con un montón de ideas en la mente, una mente bien creativa, a hacer un montón de cosas, y a esa persona le quitaron la energía y ya dice, ah, no, pues no. Entonces cuando tú tienes un círculo que te está apoyando, que está para ti, que siempre te ayuda, ahí es cuando más tú puedes progresar. Y me he dado cuenta también que cuando tú modelas a las personas que ya han tenido éxito, y cuando digo modelar, me refiero a hacer lo que ellos hacen, estudiarlo para hacer lo mismo que ellos hicieron, a hacerlo tú, de la manera correcta. Pues puedes llegar a pero muy lejos. Yo he visto personas que han trabajado conmigo que ellos pensaban que no iban a poder hacer nada y después los resultados han sido que hasta yo mismo me sorprendí, porque yo les decía, en tal cantidad de sesiones ya tú vas a tener esto, pero en menos tiempo él lo hizo porque tenía un deseo ardiente de hacer lo que él quería. Y ellos lo que necesitaban eran unos ajustes del grupo y trabajamos también obviamente con las creencias limitantes en las diferentes áreas
Y ahí fue que todo fue creciendo. Pero es muy importante cuidar ese círculo con las personas que, a ver, no te aportan, ¿verdad? No que le dejes de hablar para siempre, pero que reduzcas la conversación y abres con todas las personas que aportan cosas positivas para ti, ya sea en el amor, en el dinero, en la salud y en todo. Exacto. Andy, yo te quería hacer una pregunta. O sea, tú has hablado sobre el diálogo interno, ¿no? A eso tú te refieres de cómo nos saboteamos sin darnos cuenta, con esta vocecita, qué es lo que sucede cuando nos Bas- saboteamos. Básicamente, hay una voz interna que esa voz que siempre te está recordando cosas. Lo que quiere es que tú no sufras, es preservar la supervivencia. Ujú, Pero ¿qué pasa? Esa información que ellos utilizan a veces ocurre de manera inconsciente o la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, digamos que pasó un evento en el pasado, vamos a decir, yo venía conduciendo en el pasado, me detuve en una luz roja, ¿verdad? Y ahí vino un carro, pasó súper rápido. Y yo dije, ay, espérate, aquí yo no me voy a volver a pasar porque mira, este carro me pasó súper rápido y si yo no llego a parar aquí, me lleva al frente. Entonces, ¿qué yo hago? La próxima vez cuando yo voy, llego a la luz roja, me paro un poquito para atrás, ¿ves? Cuando pasan los carros rápido, pues no me llevan, ¿verdad? Ese es algo, en eso es tener, ¿verdad? Hacer lo correcto. Ahora, otro ejemplo. Vamos a decir que en ese mismo camino yo vi el pare, el stop sign, y me paré ujú. después del pare, no donde yo me tenía que parar. Un guardia me dio un ticket. Pues, ¿qué yo hago? Cuando yo vuelvo y me acuerdo que el guardia me dio un ticket, y yo no voy a parar ahí porque yo no me tocaría pagar de nuevo. Entonces yo por eso, Ya, entonces yo paro antes, ¿verdad? Porque yo no quiero que el bolsillo mío tenga que sacar dinero para pagar el boleto. ¿Ves? lógico. Sí. Entonces, en la vida a veces, por ejemplo, vamos a decir, un día tú tienes una experiencia pasada, buena o mala, entonces la mente se acuerda de eso y no quiere que tú se deja llevar por esa experiencia que sufriste para que no vuelvas a sufrir. Pero ¿qué sucede? El hecho de que haya pasado una experiencia en el pasado no quiere decir que vuelva. Y te voy a dar el ejemplo de mi primo. Mi primo, cuando estaba joven, siempre que iba a conseguir pareja y la sacaba a bailar, ¿verdad? Con el propósito, le decían que no, no querían bailar, no querían. Entonces, ¿qué pasó? Él decidió ya no pedirle más nunca a una mujer bailar. Entonces yo le dije, oye, primo, pero tienes que aprender, tienes que sacar las habilidades. Él, sí, es que me dijo que no. Sí, pero eso no quiere decir que todas te van a decir que no hasta que se llevó una sorpresa y vimos una que él sí quería sacar a bailar y no se atrevía. Yo dije, ve por ella. No, que no. Yo, ve por ella. No, que ve por ella. Y cuando fue, la sacó, le dijo que sí y él se llevó una sorpresa tan grande que después yo le dije, te lo dije, no, tú no puedes permitir que lo que pasó en el pasado lo generalice porque tu mente generaliza, omite y distorsiona. Hace las tres cosas. ¿Okay? Ujú. Entonces, tú no puedes generalizar por esa experiencia, tampoco puedes omitir cierta información que a lo mejor pasó y tú no lo sabes. Y cuando digo omitir, tú no sabes lo que la muchacha estaba pasando y por la razón que no quería bailar. Y no puedes eliminar información porque si tú no eliminas información, no estás contando el suceso completo. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando él se dio cuenta de las oportunidades que hay cuando él cambia la mentalidad, pues empezó a cambiar la conducta. Y ya si esta le decía que sí, bailaba, si otra le decía que no, pero seguía. Y hoy en día ya le va demasiado bien en esas áreas. Y así mismo como pasan en estas cosas, pasan los negocios y pasan todo. Uno tiene que saber
que el diálogo interno lo que quiere es darte una información para cuidarte, ¿verdad? Pero no quiere decir que esa información que te está dando sea completamente a tu favor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuenta y conocer cómo trabaja el diálogo interno. Exacto, sí. Ayer leía un libro como para añadir esto de las Valquirias de Paulo Coelho y hablaban justamente de esto de la segunda mente, ¿no? Que yo creo que se referían al subconsciente. Entonces, tenemos muchas cosas arraigadas desde chiquitos y eso que tú dijiste de la supervivencia, ¿no? Y lo he escuchado bastante, que cuando dicen que, por ejemplo, si a ti te enseñaron que el dinero era malo o sucio, por ejemplo, tú dices, no, yo quiero dinero, pero sigues pensando en eso de que el dinero es sucio. Entonces, obviamente, tu subconsciente no quiere nada sucio, que el dinero es malo y como tú eres bueno, según tu subconsciente, tampoco lo va a querer, ¿no? Entonces, qué importante lo que tú dijiste de la Sí, supervivencia y es lo que atraemos. claro. Y una cosa importante también es que ya cuando tú pasas por y vas subiendo, ¿verdad?, de nivel de conciencia y utilizas las técnicas de programación neurolingüística, entonces la voz viene a tu favor. Porque, por ejemplo, cuando tu mente inconsciente trata de traer una información diciendo que, no, tú no eres suficiente, no, tú no puedes, la otra parte te dice, ¡pum! Y le da un golpe y dice, no, recuérdate que tú sí eres suficiente, tú puedes alcanzar tus metas y tienes todo lo que se necesita. Y la contrarrecta. Y con eso, la persona como que hace, ay, espérate, ¿verdad? Y reacciona. Porque le da una herramienta en tu propia mente para detener ese pensamiento, ¡pum! Y hacer que él trabaje a tu favor. Entonces, la mente ya cuando aprende y se educa a pensar positivo y a educar ese diálogo interno de manera positiva, la mente entonces, ¿qué te dice? Cuando vienen ciertas cosas, como ya tiene instalado la parte positiva, te recuerda, ¿no? Fíjate que, mira, tú hiciste esto, lograste esto, pues tú puedes hacerlo. Y ahí trabaja a tu favor. Porque no es lo mismo una persona cuando no tiene herramientas y sale al mundo. Una persona cuando tiene todas las herramientas. No es lo mismo tú ir a la guerra quizás con un tenedor a defenderte, Claro, con un claro, chaleco antibala, lógico. con una ametralladora, municiones, comida y de todo. Exacto. Claro, claro. Entonces, em, quiero saber, bueno, tú ya explicaste lo que es la PNL, ¿no? Y cómo es que conociendo lo del trading que te he dicho, cómo se siente uno, la gestión de riesgo, la disciplina, ¿cómo crees tú que la programación neurolingüística puede transformar a un trader? Bueno, ¿Tú crees primero que se pueda? absolutamente. Una de las cosas es lo que habíamos mencionado, ayudar a eliminar las creencias limitantes. ¿Okay? Porque eso es de las partes más importantes, el cambio de creencias limitantes, que eso se hace con la PNL y absolutamente sí se puede. Y, por ejemplo, hay una técnica que a mí me gusta usar, que yo le digo timeline porque me aprendí el nombre en inglés, sé que en español le dicen otro nombre, y en Bien, esa, Diego. sí, y en esa técnica nosotros vamos en el tiempo a los momentos que esa técnica comenzaron, para entonces cambiarla, modificarla, buscar los recursos que esa persona haya necesitado, instalarlo y cuando vuelva a vivir la experiencia, la viva ya teniendo las herramientas. ¿Okay? Y lo bueno de esto es que cuando la persona revive la línea del tiempo nuevamente desde el suceso hacia el frente, siente la diferencia y es como una actualización es una energía, bueno, una experiencia tan y tan bonita que muchas personas después de hacer esto hasta me abrazan y me dan las gracias porque tuvieron mucho tiempo pasando por esa creencia, porque es como están bloqueados, no ven más allá y cuando se dan cuenta, dice, wow, mira, sí, todo lo que yo pude hacer. Y muchas veces, cuando vamos haciendo la línea del tiempo y otras técnicas,
también se van dando cuenta de otras cosas que a lo mejor pudieron aplicar en cierto momento, pero no lo aplicaron. Porque como están, cuando están en nivel súper concentrado, o si fuera un ejemplo que tuviese aplicando técnica de hipnosis en el trance, tienen mayor enfoque, mayor claridad, entonces viene más información al favor. Entonces, nosotros también utilizamos una herramienta también que le decimos anclaje, anclaje de poder. Y nosotros también, al anclar a la persona de esa manera, la persona puede autoanclarse, tocándose y eso le hace un mood. Bien, el otro día yo me creé como coach para lingüística con los creadores que son John Grinder y Richard Bandler, y hace unos meses atrás yo estuve con Richard Bandler y él también me enseñó cómo yo poder instalar ciertos botones a ciertas personas para duplicar o triplicar ese poder interno que tiene cada persona. Y estuve trabajando con una dueña de negocio de modelaje de Puerto Rico, la academia se llama Living the Arts. Y ella, cuando usamos esta técnica, ella me dijo, wow, esto es tremendo, yo nunca había vivido esto. Y ella trabaja con esta tecnología también. Lo que sucede es que obviamente, pues como yo estoy en directo con el doctor Richard Bandler, toda esa información pues, me llega directo. Entonces ella había hecho la formación hace mucho tiempo atrás, allá en Puerto Rico. También trabaja un poquito con física cuántica. Y de verdad que todo le dio un giro 360 grados después de y ahora le está yendo súper bien. Otra cosa que nosotros también utilizamos es, por ejemplo, una técnica que yo le digo que se llama edición personal. Y esa técnica nosotros vamos a decir que en alguna parte de la vida sucedió algo con la técnica ya hecha. Es como si cogiéramos esa parte de la. Imagínate una cinta vieja. Una cinta vieja de computadora, de película. Le cortamos esta parte, le cortamos esta parte, las dos. La eliminamos y le ponemos otra cinta, la parte que queremos. Se la pegamos y la editamos como si fuera el tiempo de antes. Y cuando la persona, eliminamos eso, y la persona viene a ver la película otra vez, y eso hace que la persona pueda tener la habilidad de ver lo que quiere y lo sentir, y el cambio se siente desde los primeros segundos. Y ahí la persona entonces hace los cambios, porque déjame decirte una cosa, para la mente es lo mismo pensar que hacer. La mente no distingue entre lo que es verdad y lo que puede ser la verdad en el futuro. ¿Okay? Y como yo sé que este video lo van a ver unas cuantas personas por grabado, voy a dar un ejercicio y le voy a pedir que por favor, que todo el que venga este video lo hagan, porque esto le va a abrir los ojos. Si usted coge un limón, a mí me encantan los limones, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan. Y si ustedes cogen un limón y lo cortan en dos y lo ponen así en sus manos, háganlo todos ustedes y pongan en las dos mitades en el limón así, y observen el limón como está recién cortado, toda esa pulpa que se ve, y cogen el primer limón, se lo ponen así y le exprimen, y ustedes se van a dar cuenta, esas gotas, quiero que las miren y sientan como esas gotas bajan en la lengua y las saborean bien ricas, un sabor maravilloso, y van tragándose ese limón, y después cogen la otra parte del limón, y lo exprimen y van saboreando. Y quiero que saboreen lo rico que es ese jugo y esas gotitas. Saboreenla lo más que puedan y sientan la textura de la pulpa. ¿Okay? Y si alguien de los que está aquí pudo hacer el ejercicio, quiero que nos escriban cómo les fue, qué sintieron, qué saborearon. Por ejemplo, en el caso tuyo, yo lo voy a hacer después. ¿Ah? De hecho, yo sí lo voy a hacer después. Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Todas las personas que hicieron esto se dan cuenta que sintieron el sabor, el limón.
porque la mente, para la mente es lo mismo sentir, es lo mismo pensar que hacer. Y si se dan cuenta que pensando en lo que yo le estoy diciendo y haciendo y lo sienten, ya se crea, pues cuando usted piensa en su meta y la pone en la cabeza, se crea. Y si se crea aquí, se crea allá. Wow, Andy, lo que acabas de decir es completamente cierto, porque tú me has dado la instrucción y dentro de la instrucción no me has dicho solamente exprime, sino siente qué ricas las gotas. O sea, ya me autosugestionaste, se podría decir, y cuando yo lo haga, es probable que lo sienta como tú lo has dicho. ¿A eso es lo que querías llegar? Correcto. El otro día estuve yo en una conferencia de unos empresarios y uno de ellos me conoció y me jaló para el grupo y me dijo, oye, ¿tú eres Andy? Y yo, sí, ¿cómo contigo? No, porque es que me han hablado de ti, quiero hacerte unas preguntas. Ok, ¿cómo no? Y entonces, después que me hicieron todas las preguntas, que era una y me hicieron como 50. Aprovecharon. Sí, cuando los dejé con este ejercicio y todos lo hicieron previamente y dijeron, wow, muchos de ellos sentían el sabor hasta aquí, hasta esta parte, cuando lo hacen. Y dijeron, wow. Y entonces, luego de eso, pues, acordamos en reunirme con todos para unos proyectos futuros. Así que es importante entender que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Y si lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes crear físico. ¿Okay? El que inventó la luz, muchas veces el primero lo creó aquí, después lo creó en papel y hoy día tenemos luz. Así es. Sí, exacto. Bueno, falló mil veces, ¿no? Falló, Pero y no falló. Él lo que hizo fue él descubrió varias veces de cómo no hacer que la luz funcione. sí, Hasta la última que descubrió cómo sí hacerlo. sí, Y hoy, exacto. multimillonario. Toda la familia, no sé, bueno. Entonces, me gustaría también saber un poquito más, porque sé que algunos colegas me van a estar preguntando un poquito más del trading, si podemos añadir un poquito más. Sí, Alguna cosita que te venga a la mente para que esa persona sepa un poquito más. sí, sí. Bueno, yo empiezo siempre con estas recomendaciones y hace poco la escuché y dije, sí, es tal cual. Entonces, tú cuando entras con trading, ¿cuál es la diferencia, como dije al principio, de que no es tu trabajo, que por ejemplo yo antes tenía de grabar fotos, no es tu trabajo de pastelera, que no, también fue una transformación, la pasé mal al principio, me costó un montón. Y en cuanto a trading, pues que primero uno tiene que conocerse. Eso es importantísimo en este tipo de trabajo porque tienes que trabajar tú dependiendo a tus metas, ¿bien? A comparación de ventas, por ejemplo, tú también tienes un sueldo, qué sé yo, dices, este mes voy a vender $10,000, voy a trazar, bla, bla, bla. Y en trading también tú dices, oye, ¿cómo yo soy? Acá entra la cuestión de perfiles y emociones, ¿no? Y eso lo hablaba también con un amigo hace poco. ¿Cómo tú te sientes perdiendo, por ejemplo, y desde ahí empieza? ¿Cómo te sientes tú con un 10% menos de tu portafolio? Y si tú dices, no, pésimo, te comienza así a temblar el cuerpo, dices, ok, ¿cómo te sientes con un 5? Un 5 y si a la persona le sigue pareciendo incómodo, dice, no, sabes que a mí déjame con un 2%, un 1%, entonces ya sabes que eres conservador. Entonces, primero, antes de entrar, tienes que conocerte tú, saber cuál es tu nivel de riesgo, cómo te sientes tú arriesgando, porque la ganancia va con el riesgo. El que poco arriesga, poco gana, y el que gana bastante es porque también está arriesgando bastante, pero ya es cuestión de cada quien, como digo, o sea, si te sientes feliz yendo all in, ok, y te funciona bien, y si no te funcionó y tú dices, sí, bueno, o sea, y estás consciente, hay de todo, ¿no? ¿Y por qué? Y justamente quería decir esto porque antes de entrar a este live, en los días anteriores, me acordé qué tan poderoso es el trading, Andrés, porque
no sé si te acuerdas, bueno, yo sí, en la Gran Depresión, no es que haya estado viva, sino que por cosas de bolsa investigué, en la Gran Depresión de Estados Unidos en 1920, cuando ocurrió también esta caída terrible de la bolsa, en ese entonces la gente sí se suicidaba, sí se quitaba la vida. Entonces era porque perdía todo el dinero, ¿no? Cosa que hoy por hoy, bueno, en realidad no veo muchas noticias, pero ya no es que sea tan común que veas que alguien se mata por estas cosas, y antes sí. Entonces, ¿cómo han ido cambiando las cosas? Entonces, por eso, habiendo dicho eso y cómo tú te sientes, ¿cuál es tu perfil? Ese es el primer paso. Y el segundo paso, ¿qué es lo que quieres? No, y en el trading también se trabaja mucho con metas. Hay gente que dice, yo quiero vivir del trading, ok, pero es paso a paso, ¿no? Porque no vas a meterte de frente con tu capital de 50,000 si eres principiante. Entonces, como manejas una cantidad chiquita, es tal cual la vas a manejar grande. Y si tú no eres capaz de manejar una cantidad considerada pequeño para principiante, peor lo vas a hacer con el 500,000, pues. Entonces, tienes que ir practicando. Y para esto, ¿qué quieres? ¿Tú quieres vivir de trading o qué? Tienes que recontraeducarte y saber que tu portafolio va a ser mayor? ¿Tú quieres tal vez una maestría? Ok, entonces vas a estar en el trading durante un año. No sabes que al final este dinero lo vas a necesitar en un año. Hay gente que dice, no, yo quiero la primera cuota de la casa, yo quiero el auto, etcétera. Entonces, para mí empiezan por estos sentidos el trading de autoconocerte y también en ese autoconocimiento proyecciones. Eso es lo que yo diría del trading. Y, y eso, sí, sí, y así tal cual nosotros, y eso lo escuché hace poco y me gustaría compartirlo, cuando dicen, ¿qué eres? ¿No? Yo no soy simplemente trader analista, eso es a lo que yo me dedico. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y creo que eso viene con el ego que tú también hablabas. Entonces, yo me dedico a analizar la bolsa, yo me dedico a comprar y vender así en crudo, ¿no? En romántico sí también yo democratizo el acceso, pero yo no soy trader, yo soy amor, yo soy hábil, yo soy inteligente, todas estas cosas yo soy y es como deberías empezar el poderoso yo soy. Y yo he visto muchas personas que inician en el trading que no tienen esta oportunidad, ¿verdad? Tan buena que es estar mentoreados por ti, porque hace unos años, ¿verdad? Yo veía personas que empezaban en el trading, pero sin saber nada. Y no tenían, no sabían ninguna, no tenían ninguna mentoría, y ellos decían, bueno, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Pero cuando tú estás con una persona así como Génesis, que te educa, y tú puedes ir, como ella explica, paso a paso para que vayas sabiendo cómo funciona, es una diferencia del cielo a la tierra. Porque cuando tú, y pasa mucho en todas las áreas, cuando tú eres una persona que cree que lo sabe todo, pues entonces ese es un problema. Entonces siempre es bueno tener una mentalidad, ¿verdad? Abierto, abierto a aprender a educarse, ¿verdad? Por una persona que te lleve de la mano. Porque así como pasa en el trading, también muchas veces pasa en lo que yo hago, porque muchas personas a veces piensan que no necesitan ayuda de coaching con programación lingüística. Yo hago y otras cosas que también yo hago. Y hasta que no llegan a un punto que ya dice, ya no tengo más nada que hacer, ahí es que entonces llegan. Pero si cuando yo, un ejemplo, le di la oportunidad, empezado, ya hubieran llegado mucho más lejos. Pues, por ejemplo, digamos que tenían una meta establecida a 2 años con mis sesiones y entonces al retrasarse, a lo mejor se le alargó el proceso. Por eso es bueno, yo siempre digo, cuando la oportunidad llega, uno a veces debe llegar al corazón y decir, ok, esto que siento en el corazón será esta oportunidad, porque muchas veces tú recibes esa señal, ¿verdad? En el corazón te dices, mira, esta es la oportunidad, pero hay veces que estamos como piloto automático, no hacemos caso hasta allá que
llega un momento que ya no hay, no hay más nada y entonces ahí es que tomas acción. Pero si sentiste o sientes en el corazón, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo te tocó, de verdad que esto es para ti, la verdad que sí. Gracias, Andy. Ahora tocaste algo y como para también ir cerrando, comentaste de que algunas personas piensan que no y hace poco escuché y era el tema que también quería tocar de la hipnosis. O sea, por ejemplo, la reprogramación que yo he comenzado a hacer de los audios, de hablarme bonito, o sea, todo eso que también lo empecé, claro, tú dices, puedes llegar lejos pero depende de la velocidad, ¿no? Vas un poco más lento o más rápido. Entonces, a las personas, escuché que cuando se meten a este tipo de herramientas que tú ofreces, como la programación neurolingüística o la hipnosis, que también lo he visto en ti, el camino es más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis y la programación neurolingüística? ¿Se Bueno, se complementan? usan para, sí, las dos son buenas, pero se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, la hipnosis, me gusta usarla más para los malos hábitos, por ejemplo, fumar, beber, eh, perder peso. Quizá tengan alguna meta en particular que necesite usar la hipnosis o que yo necesite hacer una regresión, ya sea alguna parte de su vida que necesitamos sanar, ya sea vientre materno, ya sea otra vida, dependiendo del caso. Mediante la programación lingüística, mayormente lo usamos para cambiar creencias limitantes. También mediante el coaching podemos eliminar, ¿verdad?, cualquier obstáculo o cualquier forma de ver las cosas, como por ejemplo, tenía un cliente que tenía un buen negocio con otra persona, pero de momento las relaciones no, como que no estaban coincidiendo y cuando hicimos un ejercicio para que se pusiera en el lugar de la otra, pero no en el lugar de lo otro, como hay personas que dicen, sí, yo estoy en tus zapatos. No, no, es una técnica específicamente para que realmente cambiara de posición y pudiera sentir como el otro, y después volver y después, junto a mí, visualizar ambas partes. Y mediante ese ejercicio logró descubrir una cosa que le estaba mal y luego de eso pudo arreglarlo y ir a donde su colega y resolver y nuevamente pues, volver al mundo de los negocios. Y así hay varias técnicas, tanto en la programación neurolingüística y la hipnosis, porque yo hago diferentes técnicas y a veces también cuando yo voy hablando, de acuerdo a lo que yo siento, yo digo, ok, esta persona sería bueno primero empezar con unas sesiones de hipnosis para sanar ciertas cosas y luego hacerle técnicas de PNL, ¿okay? O técnicas de otras áreas que yo trabajo también, porque no solamente trabajo con la hipnosis y la programación lingüística, trabajo con otro tipo de terapias, pero me gusta más enfocarme en la hipnosis y en la programación lingüística. Y básicamente esas son algunas diferencias, porque si hablamos de todo, pues nos extendemos un poquito, pero sí. ¿Eso contestó la pregunta? Sí, sí, Ah, ok. claro que sí, Ok. porque habías dicho eso, ¿no? De la velocidad con la que uno puede. Entonces, sí pienso yo que es una inversión, porque imagínate cuánto tiempo se podría perder mientras uno no reprograma su mente. Entonces, no sé, 2 años de pérdida, 3 años de pérdida, mientras que invirtiendo en su mente puede ser en, ¿qué? 3 meses, 6 meses. ¿Cuál ha sido un proceso? O sea, son diferentes, ¿no? Cada persona tiene sus miedos y sus Sí, cosas. todo depende porque, por ejemplo, digamos que una persona tiene creencia o un miedo a una pérdida, pero es un miedo a que a veces no es ni de ellos. Muchas veces el miedo no es de ellos, se lo instaló otra persona y ellos nunca han perdido ni un solo centavo. Porque pasa, los padres le metieron miedo, los vecinos, los amigos, pero ellos nunca han perdido ni un solo centavo. O una persona que tiene miedo a las alturas y nunca ha estado en un avión, ni tan siquiera ha viajado ni de una ciudad a otra en avión. Eso fue lo que escuché. Eso escuché hace un par de meses también, que mucha gente que tenía miedo de viajar en el avión ni siquiera eran sus miedos, sino de otra persona. Exactamente.
Qué increíble, Eh, sí. Entonces, lo primero que hacemos es primero determinar si el miedo es de la persona o no. ¿Ok? Si el miedo Wow. no es de la persona, se lo devolvemos a esa gente porque eso no lo necesita y se queda libre de miedo. Si el miedo es por algo que le pasó, entonces se trabaja con lo que pudo haber pasado. Si hubo en eso algún engrama o algún trauma o algo que pasó durante ese periodo para sanar y luego pueda volver. Y no, vamos, digamos que un ejemplo, yo le digo a una persona que entre 10 sesiones ya va a estar bien. Muchas de ellas a mí me sorprenden y hasta en 3 ya han superado. A veces, por ejemplo, ayudando a personas con fobia, yo les digo que necesitan de 4 a 5 y a veces en una sola sesión ya están. Y Increíble. una fobia que han vivido años teniéndole miedo, por ejemplo, a las culebras, a los sapos, a los ratones, a la altura, aviones, etcétera, etcétera. Me encanta tu sinceridad, Sí, Andy, porque es importante también en esta industria contar con gente honesta y con valores, ¿no? Me encanta que tú dices que puedes pensar que son 4 y 5 y al final la persona te sorprende para bien y eres una persona honesta y dices, no, acá en la primera terminamos. y yo, Qué exactamente, lindo, así soy yo, sí, tal claro, cual, de verdad que sí, me encanta, Andy. Gracias por lo que haces. es un gusto, es un gusto. Gracias. Perdón, no, Sí, aquí, sí, ok, aquí estamos, sí, sí. Que de me momento emocioné. se te apagó la cámara. Sí, ok. Entonces, Andrés, por favor, ¿cómo es que te pueden encontrar las personas para poder seguir en su camino? ¿Cómo, por favor, tus redes? Claro, mira, tengo, si es por Instagram, escriben @Andrés National y es en inglés, se lo voy a deletrear, que sería A de Andrés, N de Nancy, D de David, R de Roberto, E de Elena, S de Samuel, y luego la palabra National, que es N de Nancy, A de Alberto, D de Tomás y de India o de Oscar, N de Nancy, A de Alberto, L de Luis. Sería @Andrés National. Y si fuera por Facebook, me pueden conseguir no sé si a lo mejor el Genesis lo puede luego copiar, ¿Sí? porque es en ¿Sí? inglés, se llama Andy Craftmind, que ahí Como me van a encontrar. Y también voy a ponerle el enlace de WhatsApp para que puedan enviar también mediante el enlace cualquier mensaje que necesiten. perfecto, perfecto, Andy, muchas gracias. Yo lo he escrito acá en el YouTube, de todas maneras, las personas que puedan tomar el curso que yo también dicto en trading, justamente democratizo la entrada a la bolsa de valores a toda la comunidad latina, pensando que es mucho dinero para gente preparada, y yo no. También esos techos mentales previos también se los he bajado en una, porque es como, no, yo no fui a la universidad, ¿entiendes? Yo tampoco es que haya nacido en cuna de oro y mírame, y tampoco fui a la universidad y mírame, entonces también hay cosas que a uno lo ve lejano y yo digo, no, no es así, por eso también hice un video de derribando mitos, ¿no? Acerca del trading. Entonces ahí también, pues podríamos hablar de una alianza, ¿no? De quienes empiecen en el camino de trading, también ya saben a quién pueden acudir, a Andy, en caso piensen, sientan que tengan un bloqueo interno, ¿no? El último que yo me di cuenta, Andy, que fue este año, en enero o en febrero, fue de que yo tenía la mala costumbre cuando era adolescente de que con mi primera billetera, con mis primeras billeteras agarraba y yo era media loquita orden, solamente para la billetera. Entonces yo la abría, veía dinero, monedas y yo, no, qué feo, esto está desordenado y me deshacía de las monedas. No las tiraba, pero era como que, ok, me voy a comprar ese chisito, voy a pagar mi pasaje. Y ahora todavía y veía la forma de deshacerme y una vez que la veía vacía decía, ok, está bonita, está ordenada. Pero ya de grande, obviamente, ver tu billetera vacía es como que no, qué feo, ¿entiendes? Pero sí, o sea, no sé en qué momento lo habré borrado, pero sí lo tuve de adolescente. Imagínate.
lo que yo le estaba diciendo también al dinero, ¿no? Como que vete, eres desordenado, eres suciedad prácticamente. Sí, Yo sí le decía eso. Entonces, paso. a veces no encuentras, ¿no? ¿Cuál es tu techo, qué sé yo? Y para eso estás tú, Andy. Muchísimas gracias por todo tu Gracias a ti conocimiento. por la invitación y estamos aquí a las órdenes. Les envío un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima porque en el futuro vamos a tener otra. Súper, me encanta. Gracias, Andy. Buenas noches a todos. Buenas noches.